los gobiernos y las organizaciones tienen que realmente poder identificar qué puntos se deben de explotar con la inteligencia artificial que ya existe. La inteligencia artificial, como bien lo comentábamos hace rato, está avanzando a pasos muy, muy grandes. O sea, está escalando de manera muy exponencial, enfrentándonos a una tecnología muy disruptiva, como así lo dices, ¿no? Es una tecnología que no está escalando de manera lineal. Neuron Talent Forum. Conecta con los líderes del talento este 18 y 19 de junio. Regístrate hoy en nuestra página web y sé parte de la conversación que está transformando el mundo laboral. Bueno, pues bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Business and Tech Talks, donde semana a semana platicamos con aquellos líderes que hablan en el ámbito tecnológico y están teniendo ideas disruptivas. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Rafael Rayek, CEO de Rex AI, quien ahorita nos contará un poco más en qué consiste la inteligencia artificial y lo que ellos hacen, ¿no? Me gustaría agradecerte por venir el día de hoy. Bienvenido al canal. Oh, muchas gracias a ustedes. La verdad que qué padre oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir un poquito, ¿no? Claro que sí. Rafael, para empezar un poco, me gustaría que me cuentes para ti de forma general qué es la adaptación. Bueno, pues justo ahorita, y en este tema específico, estamos enfrentándonos a una tecnología muy disruptiva, como así lo dices, ¿no? Es una tecnología que no está escalando de manera lineal. O sea, no es como, por ejemplo, las máquinas de vapor, ¿no? Una máquina de vapor no aprende a hacer mejores máquinas de vapor. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial sí aprende a hacer mejor inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La curva de crecimiento de esta tecnología es muy, muy, muy exponencial, ¿no? Y al final de cuentas, el ritmo de crecimiento o el ritmo de adaptación que tiene el ser humano no está al mismo nivel del crecimiento que está teniendo la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tenemos que tener otras formas de adaptación fuera de lo natural y a mí me encanta definirlo más que nada como la capacidad de desaprender y reestructurar, ¿no? O sea, realmente con esta tecnología tenemos que dar un pasito para atrás, alejarnos un poco de lo que estamos tradicionalmente acostumbrados a hacer y estar dispuestos a meter este tipo de cambios, ¿no? Porque muchas veces pasa que es relativamente sencillo cambiar la tecnología, pero es muy, muy difícil cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Entonces, ese es como uno de los retos principales cuando hablamos de adaptación, es la capacidad de adaptación de la gente que tiene para reestructurar las cosas desde su centro. Claro, y en sí el cambio se vuelve inminente. En este sentido ya se hablan de inteligencias artificiales para cualquier tipo de industria. E incluso enero caen nuevas inteligencias artificiales. China saca su inteligencia artificial y se empiezan a mover los mercados, ¿no? Entonces necesita una adaptación también cultural y global, ¿no? De lo que implica una inteligencia artificial en este sentido. Correcto, o sea, mucho está en no limitar el crecimiento, no tenerle ese miedo al cambio que muchas empresas, gobiernos, países completos tienen y realmente estar dispuestos a embrace it, ¿no? O sea, tenerla, a adoptarla y a sacarle el mayor provecho. Y ustedes, por ejemplo, en Rex AI, ¿qué es lo que buscan transformar? ¿Qué problemáticas se dan cuenta para poder resolver? Bueno, nosotros más que nada nos enfocamos en tres puntos principales, ¿no? El primero siendo la infraestructura digital, el segundo siendo el tema de confidencialidad y privacidad, y el tercero siendo el tema de personalización. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? Son literalmente modelos estadísticos de procesamiento de datos, ¿no? O sea, literalmente son sistemas que permiten procesar datos estructurados, no estructurados, de diferentes maneras, para hacer predicciones, para entender y generar lenguaje natural, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita en una empresa para poder sacarle el mayor provecho a la inteligencia artificial? Primero que nada, necesitas una infraestructura digital buena, una infraestructura digital que te permita tener los datos de la mejor manera estructurados, limpios, de la manera más rápida y eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos hacer? Buscamos elevar el nivel de madurez digital de las empresas, o sea, realmente poder automatizar los procesos para tener acceso a esos datos de manera rápida, de manera eficiente, y a partir de ahí crear procesadores de datos personalizados
¿Por qué? Porque si no, las herramientas genéricas luego te dan, pues, valga, o sea, su nombre, resultados genéricos. O tienes que pasar horas prompteándole todo lo que haces en tu vida para que te pueda dar una respuesta un poco más específica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es centralizar todos estos datos en una misma fuente, limpiarlos y a partir de ahí generar procesadores personalizados que están alojados en servidores propios de las empresas para mantener temas de seguridad y a partir de ahí que saquen insights mucho más específicos, mucho más adaptados a lo que la empresa necesita, que pueda hacer predicciones no sobre todo el mundo, sino sobre lo que tú haces, tu industria, tu mercado, como que mucho más específico y adaptado a lo que se necesita. Y hablando de esta necesidad, ¿qué industrias en México se ven que tienen rezagada la parte tecnológica, que necesitan más apoyo para tener una solución y una visualización de aquellos datos que les puede servir para la empresa y para la transformación digital de ella? Bueno, creo que justo cuando hablamos de industrias específicas, tenemos dos campos diferentes, ¿no? O sea, tenemos un campo muy global, que son estos modelos de lenguaje muy grandes, estas herramientas, ahora sí que muy, muy avanzadas, que permiten atacar a varias industrias de manera global. Y tenemos, por otro lado, sistemas mucho más específicos que afectan a industrias más específicas dentro del país. ¿Por qué dentro del país? Porque ciertas regulaciones, ciertas conexiones con sistemas de gobierno, ciertas conexiones con sistemas empresariales y demás, ¿no? Entonces, pues, algunas de las industrias más avanzadas en estos aspectos van mucho en la parte de finanzas, de bancos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estas empresas, esta industria, son literalmente industrias de procesamiento de datos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace un banco? Es literalmente procesar datos, procesar movimientos, y eso es todo lo que podemos más que nada automatizar con o sin inteligencia artificial, ¿no? Entonces tenemos industrias como todas las de financieras, empresas de retail también, que permiten mucho optimizar cadenas de suministro, hacer predicciones de cantidades y demás, ¿no? Entonces, esas industrias definitivamente están muy avanzadas. Y por otro lado, tenemos industrias un poco más rezagadas, como viene siendo la manufactura tradicional o la agricultura. ¿Por qué? Porque sus procesos son muy, muy específicos y requieren una alta inversión para lograr esos niveles de automatización, ese nivel de transformación digital dentro de la empresa, ¿no? Entonces, mucho de lo que buscamos es encontrar a esas empresas que tienen procesos específicos, que no tienen idea ni siquiera de dónde empezar y realmente apoyarlos desde la parte de consultoría para entender sus procesos al 100% y evaluar dónde podemos automatizar o optimizar esos procesos para obtener esos datos y pues, ahora sí que hacer toda la magia con la inteligencia artificial. Claro, hablas que uno de los problemas más importantes en México es el sentido cultural de adaptación y de las empresas que entiendan el cambio tecnológico, ¿no? ¿Cómo podemos reducir esta brecha tecnológica en México? Bueno, justo hay un concepto a mí que me gusta mucho que se llama Change Management, que es cómo haces tú o qué estrategias utilizas para realmente adoptar el cambio y no resistir hacia él, ¿no? Que es mucho lo que pasa dentro de las empresas. ¿Cuáles son como algunos factores que permiten hacer esas cosas? Embajadores de cambio, que es literalmente tener personas o sea, en todos los rangos, no solo hasta arriba de la cadena, sino en todos los rangos que permitan empezar a adoptar estas tecnologías, empezar a adoptar este tipo de procesos y pasarlo a sus lados, ¿no? O sea, no hacia arriba, no hacia abajo, sino a sus lados. Y así ya en cada nivel se está viendo, se está adoptando un poco más el cambio. Y digo, es gran parte del problema, ¿no? O sea, el problema viene ligado desde la infraestructura y la estructura de los procesos de las empresas. Una vez que no hay una infraestructura de datos o una infraestructura digital lo suficientemente robusta, es muy difícil adoptar el mismo cambio, ¿no? Porque los procesos son un poco más arcaicos, requieren de más gente, requieren de más, ahora sí que peloteo de cada proceso. Entonces, nosotros lo que buscamos es elevar esta infraestructura digital, optimizar estos procesos para que así la parte del cambio cultural que tiene que tener la empresa, también se pueda llevar de una manera un poco más fácil. Sí, en este sentido hablamos de inteligencia artificial de forma general, ¿no? En cómo pues, te podemos ayudar. Ya un tema muy hablado mundialmente son temas de regulaciones, estrategias, o sea, el espectro ético en la inteligencia artificial. ¿Cómo puedes abordar
la ética en un análisis de inteligencia artificial cuando se vuelve un poco más regenerativo? Claro, bueno, temas de ética, la verdad es que hay varios dilemas muy interesantes y muy importantes, no solo en cuestión de regulaciones, sino en cuestión de el uso y desuso de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? La inteligencia artificial, como bien lo comentábamos hace rato, está avanzando a pasos muy, muy grandes. O sea, está escalando de manera muy exponencial y nuestras instituciones, tanto gubernamentales como sociales, como organizacionales, no tienen esa estructura y no tienen esa capacidad de adaptación tan rápida. Al final de cuentas, las grandes industrias o los big players en inteligencia artificial están jugando por nuestros datos, están luchando por nuestros datos, porque al final de cuentas, la inteligencia artificial funciona entrenada a base de los datos que le damos nosotros, ¿no? Entonces, literalmente lo arrojan al público, pierden millones de dólares cada prompt que nosotros hacemos, solo porque quieren nuestros datos para poder entrenar sus modelos, ¿no? Entonces, está siendo liberada al público de manera muy, muy masiva, sin un control real del impacto que puede llegar a tener, ¿no? Dentro de esos dilemas tenemos, por ejemplo, sesgos algorítmicos, ¿no? ¿Cuánta gente? Bueno, estamos hablando de que 200 millones de personas usan solo ChatGPT a la semana, ¿no? O sea, tenemos 200 millones de personas. ¿Qué pasa si en algún momento el mismo procesador de ChatGPT decidiera shiftear un poquitito la información que está dando, ¿no? Meter un pequeño sesgo hacia ya sea temas políticos, temas sociales, temas de discriminación, con un pequeño tilt en esas fuentes de información. Y estás hablando que 200 millones de personas lo van a ver semanalmente, ¿no? Entonces, ese es un problema principal que creo que se me hace importantísimo tocar, de cómo regulamos la información que estamos obteniendo o que estamos consumiendo desde la inteligencia artificial, por un lado. Por otro lado, tenemos todo este tema de el uso. Por ejemplo, ahorita está empezando mucho el tema de Agentic AI, ¿no? De estos agentes de inteligencia artificial que literalmente toman acciones. No solo le preguntas y te contesta, sino que tú le puedes decir, oye, búscame un departamento para rentar en tal lugar, de tales especificaciones, y lo hace, y lo busca, y está, a final de cuentas, actuando en tu nombre. Entonces, vamos a empezar a ver en un futuro muy cercano diferentes errores en la toma de decisiones de estos agentes de inteligencia artificial, y el que va a tener que tomar la responsabilidad hacia eso es o la empresa que los utilizó o la persona que los utilizó, y pues entra aquí este punto de ¿realmente es mi culpa lo que está haciendo la inteligencia artificial o qué? ¿A quién le cae la culpa? Sí, y en este sentido también se da hacia un debate ético en qué áreas de la empresa lo usas, ¿no? Ya sea que lo uses hacia un área de ventas, ¿no? Cabe tu riesgo. Si la oferta que le hace tu agente es a mitad de precio de lo que tienes en mercado, o cualquier riesgo que se dé en eso, si es un tema más operativo, ¿no? En algún sistema donde se alimenta de datos internos y no se vuelve regenerativo de cierta forma, entonces va cambiando. ¿Cómo se podría mejorar la ética o el uso de la inteligencia artificial? Creo que justo va de la mano con esto que decíamos de las instituciones, que realmente los gobiernos y las organizaciones tienen que realmente poder identificar qué puntos se deben de explotar con la inteligencia artificial que ya existe y qué puntos todavía requieren trabajar las regulaciones, trabajar todo este tema de privacidad de datos, porque a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa dentro de un procesador como los de OpenAI o como Llama o como Dolphin, entre otros? La información entra, se procesa y se almacena de manera extremadamente rápida, ¿no? O sea, tú le puedes promptear a cosas como Claude, como Gemini o como ChatGPT, prompts de, no sé, 10,000 caracteres y te contesta en menos de un segundo, empieza a contestarte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa información, por más regulaciones que hay de privacidad, de no compartir los datos, se almacenan obligatoriamente para poderlos procesar, ¿no? Entonces, por el tipo de avance que está teniendo esta industria, es casi imposible, hasta para los que la desarrollan, identificar dónde están almacenados tus datos. O sea, tus datos entran al sistema, se procesan en una velocidad
muy, muy, muy rápida, y al momento en el que te los arroja, casi casi los olvida adentro de su mismo sistema, adentro de su mismo servidor, ¿no? Entonces es muy difícil saber dónde realmente están tus datos y cómo hacer para tener la privacidad completa de o no quiero que los almacenes, o no quiero que los uses, o no quiero que los uses para entrenar tu modelo, ¿no? Que ese es un punto muy, muy importante. Por ejemplo, en ChatGPT, que es ahora sí que la herramienta más común, hay una opción para quitar el entrenamiento de datos, que en teoría, pues, limitas el hecho de que ChatGPT use, bueno, que OpenAI use tus datos de input. Claro, y ustedes a qué retos se han enfrentado cuando hablamos de inteligencia artificial? Llegas con un cliente, le dices, mira, nosotros tenemos esta propuesta de valor. ¿A qué retos te enfrentas cuando hablas de esto al ser ya un mercado bastante competido? Bueno, justo en ese tema específico, es una industria que cambia en chinga, ¿no? O sea, realmente es una industria que cada día está cambiando, cada día hay cosas nuevas, herramientas nuevas, cosas nuevas para hacer. Entonces, un primer reto es muy importante estar muy al día, ¿no? De hecho, nosotros tenemos automatizado nuestro sistema de monitoreo que nos permite estar muy al pendiente de nuevas herramientas, de nuevos competidores, de nuevos players que haya dentro de la industria. Y, bueno, del lado de qué retos tenemos hacia las empresas, primero que nada, muchas veces las empresas están buscando, como la inteligencia artificial que se conoce es muy rápida, muy fácil, buscan soluciones rápidas, ¿no? Buscan soluciones que, bueno, ya en 2 o 3 semanas ya quiero tener solucionado mi problema. Y no es así. Realmente para poder tener sistemas personalizados que te permitan procesar tu información específica, toma un poco más de tiempo, toma un poco más de infraestructura y definitivamente yo creo que el cambio más importante o el reto más importante que nos enfrentamos es el choque cultural que tienen las nuevas tecnologías contra los procesos tradicionales de la gente, ¿no? O sea, el mindset es muy difícil de cambiar, muy, muy difícil de cambiar. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es empezar con procesos muy específicos y literalmente simularlos, ¿no? O sea, automatizarlos de manera simulada. Entonces, si tú llenas un Excel para llevar tu administración, en vez de mudarte yo a un sistema y que te tengas que adaptar a un sistema, voy a hacerte un bot que te automatice tu Excel. Entonces tú vas a seguir viendo el mismo Excel, vas a poder seguir entrando a tu Excel, editando tu Excel, pero ya va a estar automatizado, ¿no? Y una vez que ya ves los beneficios ahí, pues ya nos mudamos al siguiente paso, ¿no? Que es mudarlo a una base de datos. Ya después lo mudamos a un sistema automatizado y bueno, pues a partir de ahí es donde empieza esta cadena, donde empiezas a armar esta cadena de cambios que permiten, ahora sí que hacer este cambio cultural de manera global en la empresa. Claro, ¿y cómo están encontrando estos primeros puntos de contactos, crear un vínculo de confianza, credibilidad en lo que están ofreciendo ustedes? Mucho, la verdad es que lo hacemos a partir de nuestros clientes existentes, ¿no? O sea, nuestros clientes, y digo, bendito Dios, se han quedado todos con nosotros más de una vez. O sea, a ningún cliente le hemos entregado el primer proyecto y nos dice, perfecto, gracias, ya estoy, sino que todos han regresado porque empiezan a ver el valor de lo que tiene esta transformación, ¿no? Y a final de cuentas, es un cambio, es una etapa de cambio donde el que no se adapta se va a caer, ¿no? Porque cómo compites, sea la industria que sea, ¿no? O sea, es una empresa de manufactura, ¿cómo compites con una empresa que tiene el 70-80% de sus procesos automatizados, que tiene la mitad del personal haciendo el doble de cosas y pues a final de cuentas sus costos acaban siendo muy bajos, sus procesos de calidad acaban siendo mucho más altos? Entonces, ¿cómo les compites? ¿No? Y es un mercado muy internacional, o sea, ya no es un mercado local donde le estás compitiendo, donde está compitiendo Chedraui y Soriana, ¿no? Ya es un mercado internacional donde acabas compitiendo de cierta forma con empresas enormes, con empresas como Walmart, con empresas como Amazon, que tienen un alcance mucho más alto y tienen, a final de cuentas, esa capacidad de inversión en esa optimización de procesos. Claro, ¿y a quiénes son los que ustedes quieren ayudar? ¿Qué tipo de empresa, qué tipo de industria? ¿En dónde están viendo mayor interés y mayor oportunidad? Bueno, mucho de lo que buscamos son empresas en proceso de cambio, ¿no? Ya sea que estés cambiando de ser un emprendimiento a una empresa chica o que estés cambiando de ser una empresa chica a una empresa mediana. Lo que buscamos es realmente apoyar a ese cambio, permitir que hacer sistemas que hagan que la escalabilidad sea mucho más fácil, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo,
chavos que son emprendedores, que utilizan sistemas ya existentes, por ejemplo, Strava. Strava es una aplicación que te registra tus ejercicios, es como una red social. Entonces nosotros lo que hacemos de ahí es jalar toda la información que nos da Strava, procesarla y que nos diga su nivel de estrés, qué tan propensos están a lesionarse por la forma en la que están entrenando, diferentes cosas, ¿no? Que este es, a final de cuentas, para un chavo emprendedor que está entrenando a gente para correr. Por otro lado, tenemos empresas medianas en crecimiento, por ejemplo, empresas de real estate o de construcción, que llevan miles de procesos y para cada nuevo inmueble o para cada nueva obra necesitan contratar más personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si la misma una persona pudiera manejar, en vez de un inmueble o una obra, pudiera manejar 10? ¿No? Entonces, con estos sistemas potenciamos a las personas. O sea, no buscamos reemplazar a la gente, sino buscamos hacerlas mucho más eficientes, mucho más capaces y mucho más escalables. Aprovechar ese talento que ya tienen en tareas que den valor y no que sean repetitivas o cosas que no hay tanto que hacer. Sí, claro, y en tu experiencia, ¿qué tan importante se vuelve personalizar esta experiencia de inteligencia artificial? Creo que es el punto más importante, ¿no? Pienso que el hecho de usar tecnologías tan avanzadas como ChatGPT para que te cree correos es un desperdicio enorme. O sea, es el desperdicio más grande que puede haber, el hecho de usar herramientas tan avanzadas para cosas tan simples, ¿no? Entonces, a la hora de personalizar este tipo de cosas con diferentes metodologías como modelos RAG, como procesadores de datos personales, como redes neuronales personalizadas, te permite exponenciar mucho más el impacto que va a tener en tu vida, ¿no? O sea, a final de cuentas, de repente llegan noticias como la de DeepSeek, ¿no? DeepSeek es la nueva herramienta de inteligencia artificial china que le compite y que hace que caiga la acción de Nvidia y todo el mundo se vuelve loco. Y al final de cuentas, el 99% de la gente le está pidiendo consejitos de cómo escribir un correo, le está pidiendo cosas que no tienen tanta relevancia o tanto impacto, cuando realmente, si la personalizas un poquito, agarrando el mismo cerebro, o sea, tú puedes agarrar el mismo cerebro, la misma red neuronal de OpenAI o de Llama o de DeepSeek y limitarla a tu información, un poquito adaptarla a tus objetivos y sacarle un provecho muchísimo más alto, ¿no? Claro, y al final es un API, ¿no? Que agarras del LLM, del procesador que tú prefieras. Igual, si nos quieres explicar de forma muy simplificada lo que consiste un LLM, cómo funciona y cómo se puede usar. Bueno, ¿qué pasa? La inteligencia artificial es todo un campo de estudio, ¿no? Es literalmente como decir, estudiar física. Dentro de la física hay temas como termodinámica, ¿no? Ahí entraríamos, por ejemplo, a Machine Learning. Dentro del Machine Learning existen, ahora sí que diferentes pasos que nos llevan hasta temas de Large Language Models, ¿no? Que son los LLMs. ¿Qué es lo que pasa con el Machine Learning en general? Son son modelos estadísticos muy avanzados que permiten procesar los datos, procesar la información, simulando un lenguaje natural, ¿no? O sea, están prediciendo lo que sigue después de la palabra que tú escribiste, ¿no? Y esto viene desde el buscador de Google hace 15 años, que tú buscabas cómo se llama y automáticamente te hacía el autofill de palabras que podías pensar. Eso es Machine Learning. Esos son sistemas que van aprendiendo sobre ti y que van generando o simulando una respuesta humana. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Que permiten procesar datos no estructurados. ¿Qué son datos no estructurados? Es texto, son imágenes, es tu voz. Al final de cuentas, no es estructurada. Estructurada sería tener una tabla donde vaya explícitamente explicado qué es cada cosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de LLMs, tenemos ahí un tema mucho más de procesamiento de datos no estructurados. Son datos que vienen de manera natural y que el procesador de manera matemática los desarrolla, los procesa y te los arroja simulando igual una respuesta natural, ya sea en imagen, ya sea en texto, ya sea en audio. Y pues bueno, eso es un poquito así como funciona. Claro, ¿y cómo pinta el escenario a corto, mediano plazo de la inteligencia artificial, el machine learning o estos modelos? Creo que es algo muy emocionante, ¿no? O sea, es una industria que cambia día con día. O sea, hace unos años hubiéramos pensado que la inteligencia artificial solo se iba a usar para tareas repetitivas, ¿no? Y de repente salen modelos que son más creativos que la misma persona. Entonces,
o sea, uno hubiera pensado hace unos años que es imposible quitarle la creatividad al humano, porque pues, es lo que lo hace humano, y de repente te llegan modelos que tienen, por la cantidad de información, por la cantidad de datos con los que están entrenados, permiten hacer una innovación mucho más radical, ¿no? Entonces tenemos, primero que nada, ese tema de cómo va cambiando. Segundo, tenemos todo el tema de agentes de inteligencia artificial. Eso lo vamos a ver mucho más común, no solo ya para que revisen el correo o para que hagan research, sino para que realmente ejecuten tareas del día a día, ejecuten cosas que permiten a las empresas ser muchísimo más eficientes porque se hacen mucho más rápido. Por otro lado, tenemos un tema que es un tanto dilema, un tanto ciencia ficción, como lo quiere llamar la gente, que es el AGI, ¿no? Que es el Artificial General Intelligence. ¿Qué es el AGI? Es literalmente la capacidad de la inteligencia artificial de simular los procesos humanos, ¿no? O sea, ya no está limitado a lo que está entrenado a hacer, ya no está limitado a los datos con los que fue entrenado, sino que ya puede generar sus propios datos, generar su propio entrenamiento. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya estamos hablando de un mundo completamente diferente en donde literalmente la inteligencia artificial podría generar una conciencia simulada, ¿no? O sea, poder hacer mucho más sobre eso. Sí, y evitar el ser autodestructivo, ¿no? Ya se ven documentos y artículos que hablan de estos temas. Claro, que eso es un punto y lo tocábamos hace rato. Estos dilemas éticos pues, no son tanto dilemas de es que qué pasaría si, sino va a pasar, o sea, es algo que va a pasar. Entonces, ¿cómo mitigamos ese riesgo? ¿Cómo podemos hacer para que nuestras instituciones, para que nuestras organizaciones mitiguen bien ese riesgo de qué va a pasar en el momento en el que la inteligencia artificial crezca y tome un rumbo equivocado, ¿no? Porque al final de cuentas la estamos entrenando nosotros. Nuestro input es lo que está entrenando a los mismos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasaría si 50 millones de personas le dicen al modelo que 1 más 1 es 3? Pues claramente, si tuviera una conciencia normal, entiende que está incorrecto. Pero como el entrenamiento viene del mismo input, puede ir cambiando. Y eso es lo que nos lleva también a los sesgos algorítmicos que comentábamos hace rato. Sí, claro. Y retomando un poco lo que hablábamos al principio de forma personal, temas de adaptabilidad, cambio, pero también liderazgo, ¿cómo ha sido empezar una empresa de inteligencia artificial, enfrentarte hacia un cambio personal, adaptarse a una realidad y entender diferentes formas que se necesitan en un mercado? ¿Cómo ha sido este proceso de emprender? Bueno, es un mundo muy, muy interesante, ¿no? Yo, en lo personal, no estudié una carrera técnica que me dé ahora sí que las habilidades de desarrollo o de entendimiento per se. Y pues un poquito empezó, yo estaba en Australia, de repente empieza el brote de ChatGPT y pues yo entro en este conflicto personal de qué va a pasar, ¿no? O sea, yo pensando en qué va a pasar en el futuro y cómo puedo yo pues, estar preparado para ello, ¿no? En su momento dije, no, pues yo me voy a alejar de toda la tecnología, yo no quiero que mis datos sean del dominio de nadie, y después me di cuenta que o te adaptas o te mueres, ¿no? Entonces empecé a investigar, empecé a estudiarlo, empecé a realmente entender cómo funciona, y a partir de ahí, cuando yo regreso a México, me doy cuenta que por más que queramos integrar sistemas de inteligencia artificial existentes, es muy difícil si no hay, 1, la estructura cultural, y 2, la infraestructura digital para poder hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a desarrollar estas soluciones, a pensar un poco más afuera de la caja, ¿no? Ya, lo que ya existe, ya sabemos que existe. ¿Qué es lo que no existe que nos permita potenciar eso? Y ya para ir finalizando con esta plática de la mano de lo que hablas, ¿cuál sería este mensaje, este llamado a la acción hacia México, hacia aquellas empresas buscando transformarse digitalmente y a emprender, ¿no?, con este proceso? Bueno, primero que nada, definitivo que nos contraten. No, no es cierto. No, pero más que nada creo que sí diría que una parte muy importante es estar dispuesto a definir tiempo para adaptarse, ¿no? Realmente no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, es algo que tienes que definirle tiempo, que tienes que dedicarle, que tienes que investigar y que tienes que probar las cosas. Por otro lado, rodearse de profesionales o de gente que conoce de la industria para que puedan agarrar estos insights, agarrar estas herramientas nuevas
y probarlas, ¿no? Creo que la parte más importante es sí probar las cosas, ¿no? Porque yo puedo estar scrolleando en TikTok durante 6 horas viendo las 10 herramientas más chingonas de AI y 5 modelos que van a cambiar el mundo y 10 datos del futuro de la inteligencia artificial. Pero si no pongo las manos en la tierra, si no pongo las manos a la obra, no me sirve de nada, ¿no? Entonces, sí definir este tiempo de, a ver, investigué estas cosas, ok, las voy a probar. ¿Cómo me pueden dar ese beneficio a mí para no quedarme atrás? Que no se queden solo en conocimiento, sino que pasen a la acción, ¿no? Entonces, realmente creo que es muy importante para las personas, para las empresas, no sentirse outsiders a esta industria, no sentirse outsiders a este cambio. Sí, muchas gracias por este mensaje, gracias por crear este ambiente de entender desde un aspecto global que involucra la inteligencia artificial. Hablamos de temas de regulaciones, aspectos éticos, aspecto de desarrollo, de competencia, de cómo diferenciarse. Hemos tenido una plática, una masterclass de lo que conlleva la inteligencia artificial, un modelo de aprendizaje. Muchas gracias por sumarte el día de hoy, por sumarte a Neuron Business, por tener esta plática en Business and Tech Talks. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente creo que suma mucho valor el hecho de tener estas conversaciones y son este tipo de conversaciones las que son el inicio del cambio, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación y claro que sí, sigamos adaptándonos y sumándonos al cambio para no quedarnos atrás en esto. gracias. Hasta la próxima.